Vamos a hablar hoy de cómo escaparemos. ¿Cómo escaparemos? Es una pregunta que aparece en la Biblia, en Hebreos, y es algo que siempre me ha parecido como ridículo de parte de las personas, de los seres humanos, que intentamos escondernos de Dios. Podemos escondernos de los profesores, de hecho yo lo hago todavía hoy en día. Podemos escondernos de los padres y las familias que nos persiguen para hacernos hacer cosas que nosotros no queremos. Y tiene su lógica porque no lo ven todo, no están en todas partes. Pero cuando intentamos escondernos de Dios, ¿qué sentido tiene? Hay unos ilustres precursores de este absurdo que nos caracteriza a todas las personas, que lo vemos en Génesis, ¿no? Adán y Eva habían hecho cosas que ellos sabían que no era lo correcto delante de Dios. Oyeron la voz de Jehová, dice en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hace 2 páginas en las que se explica cómo Dios había creado el universo, cómo había puesto orden en la tierra, cómo había creado a todos los animales, etcétera, etcétera. Un despliegue de fuerza, de poder, de presencia, de omniscencia, omnipresencia y omnitodo, lo bueno. Y estos 2 pobrecillos se esconden detrás de un par de árboles. Dios podía quemar los árboles y decir, hey, mira, estáis ahí. Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Dios lo sabe, pero ¿cuántas veces nos hace preguntas para que pensemos? Es que me hace reír, ¿no? Estoy escondido detrás de un árbol para que no me veas. Dios atraviesa árboles, atraviesa cualquier cosa. Qué ridículos que eran ellos, ¿verdad? Creo que después de unos cuantos miles de años nosotros no hemos mejorado. Seguimos siendo tan ridículos como Adán y Eva cuando queremos escondernos de Dios. Más tarde, hace solo 3000 años, el rey David dirá en el Salmo 139, creo que es David, no lo he comprobado, en el Salmo 139, versículos 7 y 8, de hecho todo el Salmo va de esto. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Cómo escaparemos si hacemos algo que nos hace enemigos de Dios? La pregunta es, ¿cómo escaparemos de Dios? La respuesta es muy sencilla, es absolutamente imposible escapar de alguien con los atributos que tiene Dios. Por lo tanto, y de esto va el Evangelio, es mucho más inteligente hacer las paces con Dios que intentar escapar de Dios. Pero miremos en la epístola a los Hebreos, una epístola que me apasiona, Hebreos capítulo 2, los primeros 4 versículos, el contexto de esta frase. Por tanto, dice el escritor, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? He aquí el contexto. Esta gran salvación, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si
ahora he olvidado la palabra que usa, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero me gusta dar contexto a las cosas y ver que el capítulo 2 empieza, por tanto, alimenta mi curiosidad y tengo que ir a buscar, por tanto, ¿de qué? Es una conclusión. Aquí nos está dando un consejo, dice, cuidado, prestad mucha atención porque esto es importante. ¿Por qué? Tendremos que buscar el por qué en el capítulo 1. Y dice así, en el capítulo 1, también los primeros 4 versículos del capítulo 1, Dios, me gusta cuando los libros de la Biblia empiezan directamente al tema, Dios, no nos cuestionamos su existencia ni nada de todo esto, Dios, como en Génesis, en el principio creó Dios los cielos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y lo que trata el capítulo 1 y de hecho todo el libro de Hebreos es precisamente esto, la gran dignidad del mensaje de Dios en nuestra época. Si el mensaje de Dios era inmenso, maravillosamente precioso, cuando apareció con Moisés, por ejemplo, que cuando bajó del monte, Moisés resplandecía tanto su rostro que no podían mirarle en la cara, y que encontró una situación tan grave cuando bajó con los 10 mandamientos que rompió las tablas y dijo, es imposible compaginar la realidad con los mandamientos de Dios, y tuvieron que volver a hacer tablas para más tarde. Si ese mensaje fue tan importante, tan sobrio, tan digno de respeto, que hubo personas que no lo respetaron y no pudieron entrar en la tierra prometida, dice el escritor de Hebreos, cuánto más nosotros ahora tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque el mensaje que tenemos ahora podría haber sido de muchas maneras diferentes, pero Dios lo ha querido así. Dios ha hablado de muchas maneras y muchas veces en otro tiempo a través de diferentes personas inspiradas por Dios, pero ahora, y cuidado que dice los postreros días, estamos al final de una revelación de Dios, nos ha hablado por el Hijo de Dios, nos habla en Hijo, es decir, Dios, Jesús, es Dios, el que hizo, a quien Dios ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No estamos hablando de un Dios menor, estamos hablando del Dios que hizo el universo. Este Dios se hizo hombre, se hizo persona, para declarar en sí mismo, en su vida y en sus palabras, lo que Dios había estado diciendo de otras maneras antiguamente. Y luego sigue explicando. Este mensaje es, pues, mucho más elevado, mucho más alto, porque ni siquiera los ángeles jamás recibieron la dignidad que recibe el Hijo de Dios, porque es Dios mismo, hecho hombre. Y por esto dice en el capítulo 2, dice, por tanto ¿qué? Por tanto, habiendo recibido nosotros ahora en nuestro tiempo un mensaje mucho más elevado que antes, dice, prestemos atención, que no se nos escape nada. Si era grave no prestar atención cuando hablaba Dios en el Antiguo Testamento, viene a decir el escritor, ahora es necesario
que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque es Dios mismo hecho hombre quien nos lo está contando. Ya no son profetas que hoy tienen el Espíritu Santo y hablan muy bien y mañana no lo tienen y a lo mejor se equivocan. No, seguro que se equivocan como nosotros. Es Dios mismo, hecho hombre, que no solo viene aquí y dice, sino que además resuelve nuestro problema del pecado y limpia nuestros pecados. Y ahora está sentado en la gloria. Este es el que habla hoy. Por esto no podemos poner a Jesús al mismo nivel que cualquier otro profeta, como hacen algunas religiones. No podemos poner a Jesús por debajo de Dios mismo como si fuera un Dios pequeño. No podemos poner a Jesús por debajo de su madre tampoco. Ni por debajo de nuestras tradiciones y nuestras quimeras o nuestra comprensión parcial de la época en la que vivió. Es necesario que con más diligencia prestemos atención al mensaje de Dios hoy, porque es Dios mismo, en la persona del Hijo, que habla con nosotros. Y luego una advertencia o una consideración que tenemos que tener en cuenta. Si el primer mensaje, hecho por emisarios muy dignos, pero humanos como nosotros, fue respetado y cualquier persona que traspasaba las instrucciones del mensaje o no hacía caso tenía problemas muy graves con Dios, ¿cómo escaparemos nosotros hoy en día si descuidamos una salvación tan grande que está hablando Dios mismo? La respuesta es, como hemos dicho al principio, es imposible escapar si descuidamos una salvación tan grande. Y aquí es necesario explicar un poco las cosas, porque hay que entender que este libro está escrito a personas que conocían el Antiguo Testamento y se les está presentando el Evangelio de las buenas nuevas en Cristo Jesús. Y si descuidar esta salvación, que en realidad podríamos traducir por no hacer caso, ignorar esta salvación, no queda nada más que nos pueda salvar. No se trata de que hoy soy salvo y mañana pierdo mi salvación porque la he descuidado. No es esto lo que dice aquí en este texto. Aquí lo que está diciendo es, tenemos esta nueva oferta de Dios. Si la aceptas, tienes salvación. Si pasas de ella, te quedas fuera y no hay solución posible. Esto es lo que dice el versículo. Y repito, no que vayamos a perder la salvación, sino que dejemos pasar la oportunidad de ser salvos por seguir con la ley cuando la ley ya no se aplica, porque Jesús nos ha liberado de esta ley. Pero lo que más me impresionó, y por esto escogí este tema hoy, es esta expresión, una salvación tan grande. ¿Entendemos lo que significa esto? ¿A qué se refiere cuando habla de una salvación tan grande? ¿Le damos a nuestra salvación el mérito y la atención y la admiración que merece? Está claro que si pensamos que nosotros tenemos que ganarnos la salvación, esta salvación no será tan grande. Si yo tengo que ganarme mi salvación será un buñuelo, o como se diga, una cosa imperfecta, incorrecta delante de Dios. No podemos ignorar esta gran salvación, porque es una gran salvación que ha efectuado Dios. Es grande por sus características y es grande por cómo se presenta al mundo. Fijémonos en qué consiste esta salvación tan maravillosa, volviendo al capítulo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Entendemos lo que significa esto? ¿Nos damos cuenta de este milagro? La gente va buscando milagros. ¿Qué milagro más grande queremos que un Dios que para resolver nuestro problema de actitud para con Él desciende como nosotros y sufre lo más profundo y muere en una cruz y va al sepulcro y resucita al tercer día después de haber sido maltratado, insultado, incomprendido incluso por sus seguidores más fieles? Incluso cuando ha resucitado no pueden ni creerlo y lo tienen delante, y Él se lo había dicho ya antes de que sucediera. Pero no condenemos a estas personas, nosotros somos así. Las características de esta salvación son inmensamente maravillosas. Dios viene entre las personas. Lo hemos cantado tantas veces, tantas navidades, tantas historias, pero ¿nos damos cuenta de lo que significa esto? ¿Hay alguna religión en el mundo que haya podido inventar desde un punto de vista humano algo tan precioso como esto? No estamos hablando de un pequeñito, de alguien, un super santo, un gran profeta. Dice que Él es heredero de todo, es decir, en Jesús se centrará todo el futuro del universo y por quien asimismo hizo el universo. No solo la Tierra y 4 estrellas y no sé cuántos miles de planetas, historias y estrellas y cosas que están tan lejos que no podemos ni imaginar. Parece ser que vemos una estrella de una manera que era así hace no sé cuántos miles y miles de años, porque la distancia es tal que la luz tarda tanto tiempo en llegar aquí y cuando la vemos, esa estrella ya no es así, a lo mejor ya ni existe esa estrella, ¿no? Qué complejo es el universo. Y el que hizo todo eso en un plis-plas, en un pim-pam, como dicen, deja toda esta inmensidad. ¿Qué le costaba a Dios aniquilar a Adán y Eva y decir, bueno, vamos a hacer a otros? Pero Dios quería, de alguna manera que yo no entiendo, poder amar a cada una de las personas entre los cuales estamos cada uno de nosotros. Este Dios tan inmenso se hace pequeñito para estar entre nosotros y resolver el problema. Como insiste, el cual siendo el resplandor de su gloria. No nos equivoquemos, Jesús es Dios al 100%. Es la imagen que nosotros podemos ver de Dios en la situación en que estamos. Dice el resplandor de su gloria, el resplandor de su resplandor, básicamente en su original. La imagen misma de lo que es Dios. Pero no solo esto, también trabaja todavía ahora Jesús, no solo en nuestra salvación, es pluriempleado, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El universo funciona, y nosotros estamos intentando que no funcione, pero sigue funcionando, porque Jesús, Dios, lo mantiene en funcionamiento. Pues con todo este trabajo, desciende un rato aquí, unos 30 años, purifica, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y ahora está en la majestad de las alturas. ¿No os parece grande esta salvación? Nadie en la historia ha podido imaginar algo así. Solo puede venir de Dios. Nuestro orgullo humano no nos permite pensar que la persona que tenemos en mayor consideración del mundo pueda descender a lo más bajo y ser más digno todavía después de lo que era antes. Qué maravillosa es nuestra salvación. Pero no acaba aquí. Esta salvación es grande también
por cómo se introduce, cómo nos viene presentada a las personas. El primer mensaje de Dios, o el segundo, o el tercero, o el quinto, no sé cuál era, Moisés, por ejemplo, era una gran persona y tiene una gran lucha con su pueblo para explicar el mensaje de Dios, pero nada comparado con cómo se presenta nuestra salvación actual, que de hecho todo el mundo en todas las épocas ha sido salvado de la misma manera, pero la gente no lo sabía. Habla de nuestra salvación, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, en tantas épocas, de tantas maneras, a través de milagros, a través de salir de Egipto, de plagas, a través de profetas, Dios había hablado, pero en esta salvación tenemos el gran privilegio de tener a Dios mismo llegando a contarnos de qué va. En primer lugar, el Señor lo explica. En segundo lugar, los testigos presenciales de lo que había hecho y dicho Jesús confirmaban lo que había dicho Jesús. Nos fue confirmada por los que oyeron. Pero no solo esto, no solo es lo que dijo Jesús y lo que nos cuentan la gente que escribe los evangelios y Hechos y Romanos y todas estas historias. Hay más. Dios se implica en esta revelación de esta maravillosa salvación, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Creo que lo he leído en 20 segundos, pero esto necesitamos una eternidad entera para entender la maravilla de la salvación nuestra, que Dios se implica de una manera tan maravillosa en demostrar y indicar a la gente: este es mi mensaje hoy, dando Dios, cada vez que hacían algo los apóstoles, cada vez que hablaban algo, Dios apoyaba esas predicaciones con señales, con milagros, con prodigios, con el Espíritu Santo trabajando. Una salvación tan grande. ¿Nos damos cuenta? Yo creo que aquí nadie quiere escapar de esta salvación tan grande. Yo creo que todos queremos disfrutar de esta salvación tan grande que nos viene a través de Jesús. Pero ¿nos damos cuenta de la grandeza de nuestra salvación? ¿Nos damos cuenta de lo maravilloso que es entender esto? Repito, todas las personas salvadas en todas las épocas han sido salvadas por la fe en Dios y por la sangre de Jesús, pero ellos no lo sabían. Nosotros ahora lo sabemos. ¿Nos damos cuenta de las maravillas que tenemos? Como diría Pablo, tenemos tesoros en vasos de barro. Maravillosos tesoros en un vaso, en una vasija de poca dignidad. Mi intención hoy, con esta predicación, era poder dar más realce a la salvación que tenemos todos aquí presentes en Cristo Jesús. Una salvación tan grande que seamos capaces de entender cuán grande es no solo nuestro Dios, sino la salvación que tenemos en Él. Y esto marque nuestras vidas. Esto nos tiene que hacer volar. Nos tiene que, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, sacar alas como de águilas y hacer cosas maravillosas. O como dice el himno actual, pero creo que ya tiene 10 años o más, pero andar sobre el mar, caminaré sobre el mar. ¿Por qué? Porque Dios me ha redimido con una salvación absolutamente maravillosa. ¿Nos damos cuenta? ¿Le damos el lugar que merece esta salvación en nuestras vidas? Que Dios nos ayude a tomar todas nuestras decisiones y a vivir todos los días que Dios nos dé en esta tierra, impresionados y disfrutando de esta salvación tan grande. Que Dios os bendiga. Amén.